Les damos la bienvenida a este encuentro con dos especialistas que nos van a hablar hoy de personas adictas a personas y de cómo salir de vínculos tóxicos. Es un tema del que a veces no se habla mucho en nuestra sociedad, en nuestro día a día, y que es muy importante para nosotros que podamos conversar. Para este encuentro, para esta charla, están presentes la doctora Mónica Pucheu, que es médica, especialista en psiquiatría y psicoanalista, y también la licenciada Inés Olivero, que es psicóloga clínica, especializada en enfoque transpersonal, escritora y conferencista. Ambas son autoras del libro Adicción a las personas, codependencia y recuperación. Les doy la bienvenida y les agradecemos Bueno, muchas muchísimo gracias. por esta Gracias a conversación. ustedes. Bueno, yo soy Hola. Cristina Miguel, soy la directora de Sofía y bueno, estoy muy contenta de darles la bienvenida y de escuchar esta charla. Ya hemos conversado con otras personas, todas muy inquietas por conocer este tema, así que más que bienvenidas a esta conversación. Bueno, la verdad Nos es gustaría que muchísimo, en primer lugar, definir un poco de qué se trata y por qué es tan importante que hablemos hoy de esto. sí, realmente la adicción a personas no es nueva, es viejísima. Funciona con los roles humanos y se llamó primero codependencia, como el coadicto, el que, por ejemplo, el familiar del alcohólico, que tenía la misma adicción que el alcohólico, lo que pasa es que no se notaba. Y ahí empezamos nosotros a investigar que realmente desde las neurociencias la adicción a personas produce los mismos síntomas en la abstinencia que la adicción a sustancias, porque se pone en marcha el cortisol, se pone en marcha la dopamina, se pone en marcha todos los neuroreceptores que hacen que el adicto tenga abstinencias graves. También pasa lo mismo con la adicción a personas, con los vínculos. Cuando un vínculo no se puede dejar, cuando un vínculo es malo y es tóxico y sin embargo no se puede dejar. Esto que decían los síntomas puede ser taquicardia, esta sensación de no poder respirar bien. Taquicardia, ansiedad, no puedes dormir, angustia muy grande, que puede también llevar a suicidio, ¿no? O sea, no es nada livianita la cosa. No, si nosotros decimos que la codependencia es una enfermedad crónica, progresiva y social, porque todos los estamentos de la cultura responden al modelo víctima-victimario, sometedor-sometido. Por lo tanto, esto también afecta a la interacción afectiva entre las personas, porque la codependencia es un rasgo mediante el cual otorgamos el poder interior a otra persona. Nos dejamos guiar por los juicios de valor que hacen sobre nosotros o dedicamos nuestra vida a alguien desvalido, un adicto que no está en recuperación, un enfermo psíquico o físico, y logramos que la atención de esa persona sea tan obsesiva que nos olvidamos de cuidarnos en las cosas más elementales. O sea, no es una pavada, se ve todos los días. Pero en el viejo paradigma, sufrir era digno. Esto es lamentable, pero recuerdo que Juan Pablo II beatificó a una mujer que tenía 6 hijos, quedó embarazada nuevamente y el médico le dijo que no podía tenerlo pues se iba a morir. Y ella, muy cristiana y acostumbrada a recibir un maltrato espantoso de su marido, dijo, esta es mi cruz, y se entregó. En verdad, esa señora, más que beata o santa, debería haber sido atendida en forma urgente, porque estaba deshilachando su energía en aras de causas que
no respondían, no tenían, digamos, ningún reconocimiento. Dejó Y seis hijos sin madre. por eso, y con un padre alcohólico y golpeador, o sea, de verdad, eh, esto de Anthony Cruz, yo lo he escuchado en cosas mucho menos graves que esa, pero gente que vive con una pareja malhumorada, cíclicamente hosca, que entra en silencios larguísimos, y bueno, pero en el fondo es una buena persona, ¿no? Estas cosas que yo creo que tienen mucho que ver con el miedo más que con el amor. Con el miedo que Inés y Mónica, cualquiera de las dos. ¿Cómo? No No te te ¿Con el escuché. escuchamos. miedo a qué? Con el miedo a qué es Con que uno tiene que lidiar. el miedo Miedo a que la dice soledad, Paula. miedo al vacío, miedo a muchas cosas. O sea, todos vivimos con miedo, dejando de lado la situación actual, ¿no? Que no vamos a hablar. Pero No, yo decía, escuché una vez a un sacerdote muy gracioso, era, que dijo, que sí, vino con la cruz, me dijo, yo llevo esta cruz, Padre, desde toda mi vida, y él la miró y le dijo, Jesús se quedó 3 días, ¿vos por qué todavía se quedó todos estos años llevando esa cruz? Como Es verdad. diciéndole, ¿no? sí, la- Y el miedo el miedo sobre todo es a la soledad, y el miedo viene también por no ser aceptado. O sea, las personas codependientes o adictas a personas tienen la autoestima muy baja. Por eso es que hacen todo lo que hacen. Y esa es la diferencia entre solidaridad y codependencia. La solidaridad se hace desde uno tiene todo y puede ser solidario con el otro, pero se ocupa de sí primero, porque si no es muy difícil. En cambio, la codependencia es tan enfermo, todo es un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque es la manera que tienen, que tenemos, ¿por qué no? La manera que Claro. tenemos de sentirnos importantes o sentirnos necesitados, ¿no? Para el otro. sí. Y es ahí donde, como decía Inés, el poder está puesto afuera. El que me da poder es el señor que yo sigo o la señora que yo sigo. O el Sí, igual jefe. yo me quedo pensando con lo que dijo Inés, con esa mujer que le sugieren el aborto y que prefiere morirse. Creo que ahí nos metemos en un territorio que yo Sí, preferiría dejar al costado, porque honestamente yo creo que mártires han habido en todos los siglos, y sí, personas que viven una causa y que la creen hasta el final, y no sé si la puedo poner en el mismo territorio de alguien que, bueno, que vive con un marido que la maltrata y sigue no, no. siendo maltratada, digamos, ¿no? Es, es cierto, Cristina, esto que decís es muy bueno que lo aclares, porque la santidad no pasó por tener ese hijo, sino por haberse bancado el maltrato tanto tiempo que termina en un hecho doloroso, muriéndose. Pero tenés razón, no es el parir lo que la hizo santa, sino digamos, el sufrimiento infinito, porque estaba sobrevalorado el sufrimiento. Hoy sabemos que el gozo del alma se reparte, se comparte, Mm. crece y se expande. El miedo nos achica, nos empobrece. Y una de las cosas que utilizó la cultura fue el manejo de la culpa y el castigo. Con esos dos principios donde íbamos a ser premiados o castigados según nuestros actos, se dividió la vivencia humana en una polaridad insana, porque todos transitamos el camino del medio con una serie de grises, ¿no? Que de verdad vale la pena respetar, porque de eso se trata crecer. El error, por ejemplo, en nuestras generaciones estuvo castigadísimo. Era vergonzoso equivocarse.
cuando el error es el camino. Es el proceso. A medida que podemos concientizarlo, podemos hacer un cambio. Es interesante lo que decís, Inés, porque la Iglesia ha hecho culpa y la palabra griega sobre el pecado es amartia, errar al blanco, errar Sí. por ignorancia. O sea, el pecado es error, es Es básicamente un error por equivocarnos. ignorancia. Es un error por Errar ignorancia. por ignorancia, el error trágico, a veces lo que no podía ser resuelto y que uno quiere resolver, la Iglesia ha hecho de eso culpa, pero está mal traducida la palabra, literalmente. Bueno, O, pero o por lo menos la connotación que se le dio al pecado, ¿no? Como un error. Estamos equivocados y que corregimos y volvemos a entender, ¿no? Por Me parece supuesto. que ahí hay un punto que claramente no nos ayudó y fundamentalmente creo que a las mujeres. A mí me interesaría tener una especialmente. mirada de género sobre esta patología. Ujú. Sí, hay hombres también que tienen, que son codependientes, por supuesto, pero lo que más vienen a los grupos, son mujeres. Y la mujer, es lindo el juego que se hace de víctima a victimario, ¿no es cierto? O sea, yo estoy casada con un maltratador, entonces soy una víctima, y ese es un lugar que es muy importante, porque es un lugar que tiene su beneficio secundario, digamos. Si yo soy una víctima, no me hago responsable de mi vida, ¿no es cierto? Si yo me hago responsable de mi vida, no soy una víctima. Decido quedarme con este señor, pero no soy víctima de él. Entonces, es así. Después nosotros vimos mucho, yo estuve en Al-Anon 6 años por un familiar alcohólico. Aprendí todo, todo lo que sé para Fundapap, lo aprendí ahí. Y veíamos que las personas que el marido dejaba de tomar o dejaba de beber, se ponían locas. Porque a quién perseguían, a quién le tiraban las botellas, a dónde escondían los corchos. Era todo una cosa, muy, muy, muy dramática, digamos. Un vínculo Tremendo, ¿no? trágico. Sí. Es Y como así lo una mismo dinámica. con el golpeador, así lo mismo con... O sea, enseñarle a la víctima que es un lugar de no salida ser una víctima, sino hacerse cargo de sí mismo. Me interesa acá contar también que las dos fundaron Fundapap y Sí. es una entidad que se dedica a la asistencia de personas adictas a personas desde el año 2010, si no me equivoco. No, Y no, la La no, hace fundación, fundación, 23 años que estamos. Del No, no, 2010 no. hicimos la 2009. fundación. Ok, la fundación nació en ese momento, perfecto. Y desde ahí, bueno, es que trabajan con grupos y trabajan difundiendo y haciendo cursos y talleres y Talleres. demás. Me gustaría preguntarles, digamos, cuál es la intención, ¿no? de todo esto, cuál es el propósito que encuentran en este espacio. Mira, que vas a sonar como grande, pero ayudar a la humanidad que sufra menos, que entienda, que aprenda que no es necesario sufrir y que no es necesario ser una víctima para lograr cosas, ni tampoco es tener un rol de victimario si no se quiere, ¿no? Esta sería nuestra misión, que poder saber que la gente entienda que el amor no es eso, el amor es otra cosa. y, por ejemplo, una de las cosas que en primera instancia hacemos eh, un énfasis es que el amor sin libertad no es amor. Y para ser libre hay que ser responsable de los actos y de las decisiones que tomamos. Nosotros en la fundación pusimos como visión una humanidad respetuosa, con vínculos amorosos, donde las diferencias sean nutricias y no motivos de amigo-enemigo, no. Salir de esta dualidad que es tan destructiva, absolutamente destructiva. Y la verdad es que damos los cursos, ahora vamos a empezar con un curso nuevo que ya lo hemos dado en otros años, pero que lo damos periódicamente para difundir cuáles son los mecanismos internos de Que esta lleva. patología.
¿no? Porque en los grupos no se da la parte teórica, se va rellenando con las lecturas y los testimonios, pero lo teórico queda postergado. Entonces el curso es una oportunidad para dar herramientas. Sí, sobre todo cuando tomamos la familia disfuncional. ¿Por qué se es codependiente? Se viene de una familia disfuncional donde se tuvo que tener un rol de adulto cuando no se tenía la edad para hacerlo. Entonces, después cuando se es grande, uno pretende de una pareja, de un amigo, que nos dé lo que no nos dieron de chiquitos. Y la verdad que no, todos venimos con agujeros y no, nadie es prótesis de nadie, ¿no? Así es. O también a veces se repite el mismo modelo, ¿no? Se repite el mismo modelo. Pero la misma persona sigue con el modelo que estuvo madreando, había un síndrome, ¿no? Parenting parents, ¿no? Sí. Padreando a los padres, y que a Sí. veces uno después sigue padreando al marido, maternando al marido, porque ya fuiste madre de tu madre, madre de tus Sí, hermanos, exactamente. madre, en vez de pedirle la revancha, es que uno está repitiendo el Sí, mismo se es, formato. se es madre de otro, pero no madre de uno mismo. Entonces, ese es el Exactamente. problema. Madreás a Es todos madre menos de a uno vos. mismo. Nosotros seguimos huérfanos, pero ayudando, maternizando a otros. Entonces, esto es el problema de la codependencia. Tremendo. Y esto ustedes en la página hablan de cultura disfuncional, me lo anoté, que desprecia el valor de nuestro ser sagrado. Ajá. Me gustaría que Sí, amplíen por ahí eso, porque sí. para Sofía es un tema que nos importa Es mucho. Por importante. supuesto. Nosotros creemos y, y confiamos plenamente en que esa es la vía de recuperación, el camino espiritual. Yo decía que un adulto de más de 35 años, si sufre, no es que tiene un problema psicológico, tiene un problema espiritual. ¿Mm? Y realmente el problema espiritual es sentirse separado de la fuente. Otra idea de pecado es separación. En realidad lo que buscamos es que la persona pueda confiar en que es un ser único, sagrado e irrepetible. Y que vinimos a hacer un trabajo propio, cuyo proceso se va a ir develando al caminar. Y que tenemos que confiar en que ese proceso nos va a ir como tirando de la cuerda para que podamos desplegar lo que venimos a hacer. Y el hecho de una sociedad consumista que viven comparándose, viven tratando de superar al vecino, esto obstaculiza el proceso del alma. El ego se apoya en tres pilares: el miedo, la obstinación y el orgullo. Y el alma en la humildad, honestidad y transparencia. Por eso en los grupos se habla de cualquier cosa, nadie va a ser juzgado por sus actitudes o por los comportamientos que pudo haber tenido, porque sabemos que el error es necesario. ¿Cuánta gente que llega al grupo dice: pensar que cuando entré al grupo sentía que esto que vivía era tremendo y que no me lo iba a poder sacar nunca? Y hoy agradezco esa codependencia porque me hizo entender cosas que de otro modo no hubieran llegado a mí de ninguna forma. Así que el carácter Sí. sagrado y el tono espiritual de la recuperación es fundamental para nosotros. Ahora, nosotros, junto con eso, decimos que para conectarse con conectarse con ese interior sagrado que tenemos todos, ese lugar donde nadie nos hiere ni los lastima, tenemos que trabajar. O sea, evolucionar es un trabajo, no es una cosa que viene en los libros, es un trabajo que da la experiencia, ¿no? Nos enseña a discernir. Entonces, si no tenemos discernimiento,
No podemos saber por qué estamos en una pareja mala o en un vínculo malo que nos hace daño. Tenemos que aprender a discernir, pero por eso es que trabajamos tanto con el ser sagrado y el ocuparse del sí mismo, porque si no, no hay una pseudo recuperación, pero no una verdadera recuperación. O sea, la La persona verdadera tiene que ser recuperación, ¿cómo ocurre? Claro, ¿cuál es el proceso hacia la verdadera recuperación? ¿Podemos el salir proceso. solos? ¿Tenemos que salir de acompañados? ¿La comunidad es importante? El grupo te ayuda mucho. Una terapia también, por supuesto, pero el grupo te ayuda mucho porque nosotros somos como un tutor de resiliencia. La gente viene toda pobre, así, caída y encuentran en el grupo, ¿qué? Averiada. Averiada, y encuentran en el grupo un lugar donde no solo tiene contención, sino no se lo juzga, puede hablar, puede decir lo que siente, puede verse reflejado en el otro. Esto es lo importante, verse reflejado en el otro. Cuando uno se ve reflejado en el otro, dice, esto me parece que soy yo. Porque todo tiene que ver con el autoconocimiento. Si no nos conocemos, difícilmente vamos a poder seguir un camino de evolución. Tenemos que conocer la sombra, como decía Jung, conocer nuestras cosas luminosas y nuestras cosas oscuras para trabajar para hacerlas luminosas. Sí, Sí, Inés, no, yo le te iba a saqué la decir, palabra. no, para nada. Iba a decir que el proceso es como decía Miguel Ángel, que la escultura ya estaba y que había que sacar lo que sobraba. El proceso es eso. El amor está dentro de todos nosotros. Hay un cúmulo de amor infinito, pero lo hemos revestido de hábitos y costumbres que son duras, que son crueles para sí mismo y los demás. Entonces, el trabajo es paulatino. Al principio no se ve rápidamente la modificación de la vivencia. Incluso decimos más, que no es necesario separarse de la pareja, es necesario separarse del vínculo que tengo con esa pareja. Por ejemplo, cuando uno empieza a fortalecerse, me acuerdo de una mujer que fue a una charla nuestra y empezó a ir a los grupos. Y cuando empezó, contaba que tenía un marido golpeador y autoritario, 5 hijos, y que no sabía qué hacer con su vida porque vivía del dinero que él traía a casa. Bueno, esta mujer siguió en los grupos, terminó el secundario, se anotó en un taller de teatro, hizo grupos de autoconocimiento. El marido vino un día al grupo para ver qué había pasado con su Una mujer. secta. No se separó nunca de ese hombre, pero ese hombre dejó de tratarla como la trataba, porque ella dejó de tratarse como se trataba. Exactamente. Ella cambió y cambió el vínculo. Exactamente, sí. Y después vinieron los hijos para prepararse y no repetir, como decía antes Cristina, ¿no? Me Y hacía porque pensar la frase de Mirta, ¿no? Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. tal cual, tal cual. Sí, Sí, no estamos exentos de las repeticiones. En el disco duro de chiquitito nos grabaron las creencias, todos los de nuestros padres, pero no estamos obligados a repetir. Podemos cambiar. Esto es lo importante. Esto es lo que Igual también se yo pienso que da en los también el grupos. sesgo de género del patriarcado, de este Sí, sometimiento de las mujeres, digamos, hay algo cultural muy reforzado pesado. por esa que no está iglesia, superado. por los mandatos, por mandato de ser bella, de ser joven, de ser esto, de ser el otro. Bueno, digamos que nos taladran, además de lo familiar, estaría lo cultural, ¿no? Por Claro, supuesto. la escuela, todo donde vos vayas, se hablaba de lo que teníamos que ser las mujeres. Si es posible, Sí, bobas también. sí. Lindas, bellas, bobas.
Bellas Sí, y sí. bobas, exactamente. No destacarse para no opacar la luz de su marido, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y de Es como hecho, un dios el marido, así es, la pareja es a- como endiosarlo y ponerlo en ese Era un, lugar donde claro. decíamos, y ¿no? Lo sagrado es la persona. tal cual, el Yo tengo hombre una, es la cabeza y la mujer el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo obedece lo que la cabeza dice. Y esto fue tan tremendo porque mujeres muy valiosas se sometieron a hombres poco capaces, ni siquiera digo malas personas, poco capaces que llevaron a la familia a mal puerto por seguir la guía de ese hombre en lugar de escuchar a una visión más oportuna de la mujer. El hecho de que las madres tenemos que ser abnegadas, fíjense, es interesante porque es negarse a priori. Una cosa muy diferente del brindarse amorosamente y responsablemente con la cría que depende de nosotros. Eso es amor puro. Pero ser abnegada es tremendo porque es negar toda posibilidad de lo propio en aras de lo ajeno. Y no hay solidaridad si no hay individuos que sean solidarios. Si y somos ahí sin, surge el no, resentimiento, ¿no es cierto? La abnegación, surge el tal cual. resentimiento. Yo tengo una paciente que me vino hace poquito, una señora de 74 años que estuvo 50 años casada y se murió el marido. Es pobrecita, es una nena de 5 años, más o menos. No sabe hacer transferencias, no puede ir al banco, la tienen que acompañar los hijos piden el turno. Más allá del beneficio secundario, es terrible haber vivido así. Pero hay No algo iban a muy visitar a un hijo que vivía en Estados Unidos, no lo iban a visitar porque al marido no le gustaba viajar. Entonces ella no veía a los nietos. Es tremendo. No, lo que iba a decir es que en la codependencia hay un gradiente. Están las personas apenas codependientes, las más codependientes y las Más muy graves. codependientes. Y esto significa, a lo mejor tenemos una pareja, una madre, un jefe que, que nos trata bien, pero con una sonrisa nos dice, no, vos eso no podés. Y entonces, educadamente, decimos, bueno, Sutilmente. si te parece, y nos quedamos en ese lugar. No hay nada grave ahí, esto es cotidiano. Todos los días en las familias, en las parejas, en las oficinas, hay situaciones de ese tipo, que una mirada, un gesto o una palabra te someten. Consulta, ¿tienen, digamos, pacientes o consultas de mujeres jóvenes? O sea, ¿cuál es la Sí. edad más o menos mínima que tienen? Y Porque uno tenemos cree desde, que eso... tenemos desde 18 hasta 70 y pico. Ajá. O sea, no Porque nos venimos curando, la cultura feminista no fue mejorando nada de todo esto. No, no, pero la gente joven se siente identificada con esto. Así que tenemos mucha gente joven, mucha gente joven. Pero si ustedes leen la cantidad de maltratos que hay en las parejas adolescentes, Sí, es tremendo. horror. lo que decía Y lo que nos Mónica es alerta también. que los ¿Cómo, perdón, jóvenes Eugenia? ¿Qué se dijiste? Sí, alertan. lo que nos alerta también, ¿no? De todos los casos de femicidio que hay, de los casos, Claro, si ¿no? hubiera Lo que es cambiado el situaciones. paradigma, no estaríamos en la situación de lo que pasa con las mujeres. Esto de las mujeres, Para preguntarles, digamos, como para ir también dándole herramientas al que escuche esta charla, ¿qué alarmas se prenden o deberían prenderse como para que uno vaya a pedir ayuda, se acerque a un grupo y quiera realmente salir de este vínculo codependiente? Bueno, como toda adicción, es de autodiagnóstico, porque vos podés tener un adicto al lado y le decís, pero vos sos un adicto. No, yo no soy un adicto, yo lo manejo. Yo cuando no quiero, si no quisiera fumar, no fumo, si no quisiera tomar cocaína, no tomo.
Entonces, esto también es de autodiagnóstico. Tenemos un test en la página para hacer. Y las señales serían no poder soportar que a uno el vínculo ande mal. Entonces se hace todo lo posible para que ande bien. Para eso tiene que someterse. Entonces, pero ¿cómo se somete? Con control y obsesión todo el tiempo. Entonces, estas son lo más importante. Cuando tengo que mandar 20 mensajes porque no me contestan, algo está pasando conmigo. Así es. Hay un dato importante y es el cuerpo. Nosotros con la mente podemos engañarnos, autoengañarnos, justificar la situación, racionalizar, incluso tomarla con humor, pero el cuerpo es insobornable. Cuando yo me siento movilizado por algo que está ocurriendo, el cuerpo me avisa. Esto, acá algo pasa. Después, con la mente, lo disuelvo, ¿no? Pero en Y ahí verdad, aparecen las enfermedades después. claro, tal Después cual. aparecen las enfermedades. Por ¿Alguna eso, enfermedad específica encuentran Mira, ustedes yo la relacionamos con las autoinmunes, Mm. Ajá. fibromialgia, lupus, artritis pero, reumatoidea, pero cáncer cáncer también. también, gran cantidad de cáncer. Hay, No, hay, no es la única, ¿no? No quiero ponerme a generalizar, pero en general uno descubre, escuchando al paciente, que hubo un vínculo canceroso, como digo yo, con un otro, o una otra. ¿Qué y otra, vínculo canceroso quiere decir? Que absorbido, parasitado, eh, sí. sí, no Y, cumpliendo las reglas que tiene que cumplir una célula sana, ¿no? Mm. Sobre todo la transgresión, sí, metafóricamente, ¿no? Por supuesto. hay pacientes de cáncer que se separan de su pareja y revierte el cáncer. O sea, de verdad tiene que haber un cambio, porque una de las enfermedades más clásicas que ocurren es la depresión. La depresión es, La depresión es falta de incentivo para vivir. Y hay cualquier cantidad de gente con depresión larvada, ¿no? Porque hacen lo correcto todos los días, pero no hay claro, vida. hay gente que piensa que la depresión es cuando no te quieres bañar, no te levantás, no comes. No, eso es una depresión muy grave. Hay otras depresiones Así, y lo que daña mucho la calidad de vida. Y yo creo que eso es completamente. como el sinsentido, ¿no? El sinsentido de la vida. Pero recién Sin cuando sentido. decías esto me acordaba de una amiga que una vez, hace muchos años, éramos bastante más jóvenes las dos, no sé, 50 años. Me dijo, estoy rodeada de amigas que prefieren morirse de cáncer antes que separarse. Ah, Bueno, mira, hay que Literal. así no tenés un mandato ahí. Prefieren separarse. Y yo recuerdo, porque bueno, muchas veces, y no sé, creo que hasta lo debo haber leído en algún libro de teología, que decían esa frase que están todos los casamientos religiosos cuando terminan y dicen que el hombre no separe lo que Dios ha unido, y ahí quedamos. Y la interpretación es que el hombre no separe el vínculo del alma con Dios, del que no te podés exactamente, divorciar es de Dios, no O el del Señor. alma con el alma de la pareja que le sirvió para hacer un trabajo de Claro, pero quiero crecimiento, y decir, hasta que se la primera separaron. unidad es del alma con el Con Creador, Dios, esa es la que por no puede supuesto. romperse. Esa no Y se rompe después, nunca. acá exactamente. abajo, digamos, tendremos vínculos mejores, peores, pero no perder ese contacto. A veces yo digo el GPS, ¿no? El día que perdés el Sí. GPS arriba, Ah, bueno, eso es terrible. Bueno, perdiste ese contacto con lo sagrado, ¿no? Creo que Jung hablaba de eso bastante, ¿no? por Sí. supuesto. Y esto que vos decís en el Génesis, cuando habla de que no es bueno que el hombre esté solo,
porque son carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mi marido ni tiene mi carne ni mis huesos. Se trata del tema íntimo, como decía Cristina, de los principios internos, lo femenino, que es el eros, y lo masculino, el logos, que se unan al creador. Esto es lo que no debe separarse. Realmente yo cuento que tuve un momento en mi matrimonio, hace 50 años que estamos juntos, en el que me separé porque yo descubrí esta faceta espiritual de un modo trascendente en mi vida y mi marido parece que sintió que se me le iba de las manos. Entonces hizo algún comentario ofensivo, ¿no? Como que te crees enviada de Dios. Y me acuerdo que tuvimos un excelente matrimonio. Yo no estoy dispuesta a continuarlo en estos términos. Y cuando estaba por tomar la decisión de separarme, decía, es un hombre amoroso, es un padre ejemplar, es un... Bueno, sí, sí, pero no, me decía el alma. Claro. Y gracias a ese tiempo de separación donde los dos sufrimos la distancia, tratamos el vínculo. Y yo le pude decir, mira, mi proceso interior no es negociable. Yo puedo dejarte a vos que no te hagas cargo de tu parte, porque sos libre de elegirlo o no. Pero vos no puedes privarme a mí que yo me haga cargo de la mía. Y después de esa charla que fue como de 4 horas, después de haber sufrido la distancia, hace 20 años que estamos juntos, lo más bien, pero cambió completamente la forma de tratarnos, ¿no? Yo me acuerdo que la conocí a Inés cuando estabas recién separada. Fundamos APAP cuando estabas recién separada. Exactamente, así fue, tal cual, en el Qué largo año camino y 99. qué largo camino ese y qué bueno y Yo- todo lo que nos comparten. Ay, Nos gustaría que nos cuenten un poco de este curso que va a iniciar el 9 de septiembre, que es Bueno, para formación en codependencia y queremos invitarlos a es todos una a que... formación básica, ¿eh? Porque son 6 clases, o sea, no es una formación profunda como podría ser para profesionales solamente. Cualquiera se Este, puede anotar. sí, 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 cualquiera que le interese saber cómo son los mecanismos de la codependencia. Está ¿Y eso cuándo Profesionales, empieza? el como 9. ¿Cuándo empieza, Inés? El 9. sí, El 9. tenemos 2 clases por mes, que no son cada 15 días porque tuvimos que arreglar fechas para poder coincidir. El 9 y el 30 de septiembre, el 7 y el 21 de octubre y el 4 y el 11 de noviembre. Cada clase es de 3 horas de duración y hacemos una exposición de carácter psicológica y después damos una apertura a lo transpersonal, A lo a la espiritual. vivencia espiritual. Así que es de verdad, Los sábados de 15 a 18. exacto. Perfecto. Y para quienes quieran sumarse a alguno de los grupos también se pueden acercar a través de la página web. Nosotros vamos a poner, por Exactamente, a supuesto, las través de la notas. página web y pueden venir a presenciar la primera reunión, si les interesa, si les gusta, si se sienten bien. ¿Va a ser presencial o por Zoom o las dos No, tenemos cosas? que hacerlo por Zoom, ¿sabes por qué? Porque tenemos mucha gente de provincias. Antes, cuando era presencial, la gente de provincia se conformaba con el programa de radio. Pero Sí, ahora que empezar con entonces no lo podemos hacer, tenemos gente de México, sería dejarlos en claro. banda realmente. No, Y no, lo que claro. sentimos, Mónica y yo, es que estamos grandes, ¿no? Sí, Yo ya estamos tengo grandes. 80 años y creo que me podría ir a la quinta a descansar con mis nietos, pero siento profundamente el llamado a difundir esto, que le trajo un bienestar inmenso a miles de personas, porque son 23 años que estamos
trabajando en esta dirección con una constancia que evidentemente el poder superior nos acompañó porque fue sin interrupción, ¿no? Y empezamos en un barcito, éramos 10, 12, empezamos en un barcito, como se inició Alcohólicos Anónimos, que eran 4 o 5 cuando empezaron. Y después, bueno, fuimos cambiando de bar a medida que venía más gente, y después fuimos a la iglesia del Carmelo, después nos fuimos de la iglesia del Carmelo, tuvimos que volver a un bar, hasta que después encontramos la casa polaca, ¿no? Sí, Y el club todavía no existía. en el Carmelo, que yo venía dando encuentros para adultos mayores desde hacía varios años, nos dieron el salón más grande y llegamos a tener 100 personas que asistían a los grupos. Después eso fue disminuyendo porque dejamos de estar en una iglesia y pasamos a lugares privados, entonces no es la misma afluencia de gente. Pero los grupos tienen 40 o 50 personas por reunión, o sea, y son 3 por semana, hombres y mujeres. Por 3 eso grupos por el semana patriarcado. hacen. Martes, Una jueves y pregunta sábado. Sí. operativa. ¿Tienen algún promedio, así como estadística, de en cuánto tiempo se curan? ¿5 Bueno, años voy a decir o que no se curan, No se cura. bueno, se se recuperan. sanan, se No, recuperan, bueno, se Recuperan, sanan? recuperan. A mí me gusta la palabra No, sanación. ¿sabes qué? No, porque siempre es una enfermedad que pues, como viene desde muy chico, siempre tendemos por ahí en algún momento de estrés o a salir con la misma conducta, pero nos damos cuenta y tenemos tips para poder salir de ahí, cosa que antes no teníamos. Entonces, Correcto, pero digo, en algún momento le dan como el alta a los no, pacientes o a las eso personas. es personal. Vienen el tiempo que Se quieren, van, directamente abandonan el grupo cuando y consideran que ya abandonan el están grupo bien. cuando sienten que están bien, después vuelven a los 2 años porque no estaban bien. Pero bueno, Puede no, pasar. claro, Puede porque si pasar. están bien, que como están bien, piensan que ya están curados. Van y hacen una pareja y repiten lo mismo, entonces después vienen otra vez. sí, no es lo mismo porque se dan cuenta Se dan de cuenta que y pueden venir a pedir ayuda, Claro. Ya cosa están que en antes, otro lugar. cosa que antes Qué no bueno. sabían. Están alertas. Bueno, les agradecemos muchísimo por esta conversación, por esta A charla, por este ustedes. espacio, para ayudarnos a pensar y a hablar sobre esto. y Exactamente. les recordamos que tenemos un programa de radio que se llama Hemos estado ahí en Radio Mantra los miércoles a las 19:30 y en nuestra página web están archivados todos los programas radiales de 10 años que ahora estamos en Un YouTube poquito, sí, también. 300 y pico de programas, Sí, Uf, para no y Qué aburrirse. valioso. tuvimos Este, Bueno, el gusto de recibirla a Cristina también en una de sí, que los... vino, sí. bueno, Así Este, que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias y gracias a vamos a ustedes. intentar que vayan muchas mujeres, porque todas a algún lugar, aunque sea las primeras clases, que puedan escuchar. porque todas estuvimos ahí en algún momento, en alguna Todas, situación. nosotras también, no te digo ya recién separada, yo también tenía un drama familiar en ese momento, así que nosotros lo hicimos desde ahí, nosotros también aprendimos a pulmón, a a pulmón. recuperarnos en los grupos, a Hemos pulmón, estado ahí. Muy realmente. bueno, muy bueno. Bueno, Gracias. muchas Bueno, gracias, chicas. muchísimas Gracias, gracias. Gracias, gracias a Hasta la ustedes próxima. por gracias, recibirnos gracias. en Sofía, que nos hizo una nota hace como 10 años y Sí. fue buenísima porque llegó un montón de gente a partir de aquella nota. Así que este, lo importante no es que vengan o no vengan, lo importante es que se enteren de que es Que posible existe. dejar de sufrir. Que lo recomienden a alguien, o sea, Claro, de alguien que verdad, conozcan, una claro. herramienta muy valiosa. Así que, bueno, Bueno, felicitaciones además por la bueno, constancia y por la gracias. misión. Muchas Pues gracias, gracias, Chao, Gracias. chicas. gracias a ustedes.